Capítulo 1. El arma y el romero. Una vez Flora Knight mató a un hombre con una horquilla. Había sido un martes. Llovía a cántaros, y la lluvia empañaba las ventanas del castillo hasta convertirlas en una abstracción gris. El embajador de las fronteras del norte resultó estar mucho menos interesado en discutir los aranceles del grano que en deslizar un estilete envenenado en el té del rey. Esto ocurrió durante el segundo plato de la cena de estado. Flora estaba disfrazada de sumiller. Llevaba un vestido de terciopelo que le dificultaba la respiración y un elaborado recogido que requería 17 horquillas. La horquilla era de plata, afilada y fácil de ocultar en el nido de su cabello. La sacó sin deshacer ni un solo rizo, la empuñó y la enterró hasta el fondo en la muñeca del embajador cuando éste fue a coger la tetera. El embajador sobrevivió. La tetera no había sido envenenada. Flora regresó a sus aposentos, se quitó 16 horquillas y escribió en su bitácora: Amenaza neutralizada, vestido incómodo, no solicitaré misiones encubiertas que requieran recogidos formales en el futuro. Luego tachó las dos últimas frases porque no eran profesionales. Después, las volvió a escribir porque eran ciertas. Eso fue hace 3 años. Ahora fingía fregar suelos. El jabón de lejía era real. Las ampollas que se formaban en sus palmas eran reales. El áspero vestido de lana, remendado en el codo donde se lo había enganchado con una armadura durante una ronda nocturna, era real. Metió el cepillo en el cubo y atacó las losas del pasillo este. Lo hizo con la precisión de una mujer que había pasado los últimos 6 meses convirtiendo la invisibilidad en una forma de arte profesional. Cabeza gacha, hombros encorvados, le había instruido la señora Gable el primer día. La jefa de amas de llaves era una de las 12 personas en el castillo Luna de Plata que sabía que Flora no era, a pesar del delantal, una sirvienta. Eres una chica de la lavandería trasladada a las tareas generales porque seguías encogiendo los manteles. Huraña, silenciosa, fácil de olvidar. Flora pasó la primera semana derribando jarrones para establecer su torpeza. La segunda semana provocó un pequeño incendio en el hogar oeste para probar el tiempo de respuesta de la guardia. 8 minutos, 7 minutos demasiado lento. La tercera semana, los mozos de cocina dejaron de coquetear con ella. Las doncellas dejaron de invitarla a sus círculos de cotilleo. Y se había convertido oficialmente en parte del mobiliario. Era buena en esto. Siempre había sido buena en esto. Había pasado toda su vida adulta perfeccionando el arte de estar en la habitación sin estar realmente en ella. La sombra que se movía cuando el objetivo se movía. La presencia que se registraba como ausencia. Como capitana de la Guardia Real, podría haber delegado esta misión a cualquiera de sus lugartenientes. No lo hizo. La solicitó personalmente. Rellenó los papeles de su propio puño y letra y se integró tan profundamente en la vida doméstica del castillo Luna de Plata que había empezado a soñar con los ritmos del horario de limpieza. Le dijo al Consejo de Seguridad que necesitaba mapear los puntos ciegos del castillo desde dentro. Se dijo a sí misma que era un servicio de protección. No le dijo a nadie que había observado al rey Theo Severin desde las torres de vigilancia durante todo un año antes de solicitar esta misión. Se había fijado en cómo abandonaba las comidas después de las audiencias con los ancianos, en cómo sus hombros se tensaban en una línea rígida que no tenía nada que ver con la postura y todo que ver con la resistencia, la forma en que a veces parecía un hombre hambriento de algo que había decidido que no se le permitía desear. Se dijo a sí misma que eso era observación, profesional, relevante para la evaluación de amenazas. No lo examinó más a fondo. El jardín de hierbas real era un santuario amurallado que se sentía separado del resto del castillo. Un mundo de mantillo, luz solar y abejas que no tenían interés en la jerarquía de la manada. Flora había solicitado la asignación, citando su conocimiento de las hierbas, que era genuino. También había catalogado los 3 puntos ciegos de las torres de vigilancia del jardín, confirmado que el muro este era escalable, e identificado una junta suelta en el banco de piedra que podría ocultar un alijo de armas. Estaba arrodillada en la tierra, desmantelando una planta de menta que había dado un golpe de estado territorial contra la lavanda,
cuando lo sintió detrás de ella. Ya conocía su olor: sándalo, pino, almizcle alfa, el matiz particular de un hombre que había pasado la mañana en una habitación llena de ancianos discutiendo cosas que le daban dolor de cabeza. Su mano se deslizó hacia la paleta que tenía junto a la rodilla, no por miedo, sino por costumbre, antes de que su olfato confirmara la identidad. Mantuvo la cabeza gacha. Su corazón, sin ningún respeto por el profesionalismo, inmediatamente comenzó a martillear. «No te detengas por mí», dijo él. El registro de la sala del trono había desaparecido aquí fuera. Sonaba diferente, más bajo, más áspero, como una puerta que se ha dejado abierta. «He estado tratando de matar esa menta durante 3 años. Parece que te respeta más a ti que a la corona. Es invasiva, Su Majestad». Flora le habló a la tierra. Tenía las mejillas calientes. Esto era absurdo. Había neutralizado un estilete envenenado a corta distancia con una horquilla y se había sentido menos alterada fisiológicamente que ahora, arrodillada en un jardín, escuchando a un hombre reír. Se apodera de todo si la dejas. Se acercó, no de forma amenazante, sino curiosa. Como si el peso de la corona se hubiera quedado al otro lado del arco y se hubiera olvidado brevemente de llevarlo. «Eres la chica nueva de la lavandería». «Sí, Su Majestad». «¿Por qué te trasladaron?» «Encogí los manteles, Su Majestad». Él se rió. Fue que un sonido sorprendido, áspero y genuino, como una cerradura que se rompe después de años de desuso. Flora lo sintió en el esternón. Mantuvo la cara baja porque supo de repente, y con gran inconveniencia, que estaba en problemas. En el espacio de la manada, ese lugar sin palabras bajo las palabras donde corría su parte de loba, algo cambió. Rue, que solía estar enroscada en un silencio vigilante al margen de todo, se incorporó. No estaba alarmada, sino alerta de una manera diferente, como la aguja de una brújula que oscila en el espacio. Steel, el lobo de Theo, un enorme lobo gris acero que patrullaba perpetuamente el perímetro de cualquier territorio metafísico que considerara suyo, se detuvo. Se giró y miró a Rue. Luego miró a Theo y de nuevo a Rue. Su cola, que normalmente mantenía con la rígida autoridad de un lobo que se tomaba sus responsabilidades muy en serio, dio un meneo corto e incrédulo, como si dijera, «por fin». Rue no respondió. Estaba ocupada fingiendo que no se había dado cuenta. «Muéstrame», dijo Theo. Y entonces se arrodilló a su lado en la tierra, su manga rozando su hombro. Breve, incidental, quemó a través de la lana. «De todos modos, muéstrame cómo evitar que se apodere de todo». Ella le mostró. Sus manos temblaban, lo que atribuyó mentalmente al frío, lo cual no era convincente dado que hacía 70 grados y había sobrevivido a intentos de asesinato reales con manos más firmes. Cuando demostró cómo cortar los estolones de la menta, sus dedos temblaron visiblemente a la luz de la tarde. «Estás temblando», dijo él, lo suficientemente bajo como para que solo ella lo oyera. «Manos frías, Su Majestad. Hace 70 grados. Mala circulación». Él guardó silencio por un momento. Luego extendió la mano, no hacia la de ella, sino hacia la menta, aplastando una hoja entre sus dedos. El aroma estalló entre ellos, agudo, verde y limpio. «Huele bien cuando la aplastas», dijo él. Había una maravilla genuina en su voz, como si hubiera olvidado que el mundo podía contener cosas tan simples. «Gracias por mostrarme». Se fue. Flora permaneció arrodillada en la tierra durante 10 minutos, con el corazón clamando. No escribió esto en la bitácora. Se dijo a sí misma que era indigestión. Estaba mintiendo. Era consciente de que estaba mintiendo. Archivó esta información como irrelevante y volvió a la menta. Regresó la tarde siguiente y la siguiente. En una semana se convirtió en un patrón. A las 4 en punto, el rey de la manada Luna de Plata aparecía a través del arco con ropa de lino sencilla. Se arrodillaban juntos en la tierra y hablaban. El pH del suelo, la lavanda francesa frente a la inglesa, la calidad particular del dolor de cabeza que provenía de 3 horas consecutivas de audiencias con los ancianos sobre impuestos fronterizos, los estándares de pulido de plata de la señora Gable,
que requerían exactamente 12 pasadas y una quietud atmosférica absoluta. Al final del primer mes, la bitácora de Flora contenía la siguiente entrada, que no tenía intención de escribir y no borró. Anotación personal, no para revisión. El sujeto se ríe de manera diferente en el jardín que en la sala del trono. La risa de la sala del trono es un evento social, cronometrado, apropiado, controlado. La risa del jardín es algo que le sucede. Relevancia para la seguridad. Ninguna. Anotado. De todos modos, al tercer mes, Theo comenzó a buscar su mano a través de los arbustos de romero. Sus dedos eran cálidos, secos y callosos por el trabajo con la espada. Flora comenzó a dejar que se la sostuviera. Su propia palma callosa descansando, quieta y ligeramente asombrada en la de él. Mientras tanto, en el espacio de la manada, sus lobos dormían la siesta juntos, flanco con flanco, con la respiración sincronizada. Dos criaturas que habían llegado independientemente a la misma conclusión. Ella no sabía entonces que el anillo había estado en el cajón de su escritorio durante 6 semanas. No sabía que él se había parado frente a su espejo 43 veces y había ensayado una pregunta que no podía hacer que su garganta produjera cuando ella estaba realmente frente a él. No sabía que al anochecer, su miedo a preguntar encontraría la única vía de escape que le quedaba disponible. No supo nada de esto hasta la noche en que la duquesa Eleanora recibió su primera proposición. Capítulo 2. La duquesa Eleanora. Bitácora nocturna, Flora. Noche. 213 horas. Pasillo este. Ala real. El sujeto salió de sus aposentos dormido. Ojos abiertos, vidriosos, confirmado. Estado REM, descalzo. Pantalones de seda azul. Se acercó a la lámpara de pie de latón en la intersección del pasillo. La duquesa Eleanora, legado de la tía abuela de alrededor de 1880. Ampliamente considerada horrible. El sujeto ajustó la pantalla de la lámpara con la deliberación cuidadosa de un hombre que inclina el sombrero de una dama. Luego se arrodilló. Propuesta de matrimonio. Citó la firmeza, específicamente la incapacidad de la lámpara para parpadear con el viento. También la calidez, la fiabilidad y lo que el sujeto describió como una cualidad iluminadora. La voz del sujeto era sincera, no bromeaba. Es importante señalar esto. El sujeto esperó en silencio una respuesta. No recibió ninguna. Suspiró con el peso de una profunda decepción romántica, dio una palmada en la pantalla de la lámpara, suavemente como se podría dar una palmada en una mejilla, y regresó a la cama. Duración: 4 minutos. El sujeto no necesitó ayuda en ningún momento. Nota: los pantalones de dormir del sujeto son de seda azul, irrelevante para la evaluación de seguridad. Nota: el sujeto parecía muy sincero cuando dijo iluminadora. También irrelevante. Nota: voy a necesitar una bitácora más grande. En el espacio de la manada, Steele había observado todo el evento desde una posición sentada, con las patas cruzadas y una expresión plana. Le ha pedido matrimonio a una lámpara, dijo Steele cuando todo terminó. Rue también había estado observando, acurrucada en su rincón de sol, con las orejas hacia adelante. Lo vi. Ensayó. Se notaba. Tenía la cadencia de un hombre que había estado practicando. Me di cuenta. Le pidió matrimonio a una lámpara. Rue le ajustó el sombrero. La pantalla. Le ajustó la pantalla. La inclinó como un sombrero. Steele se levantó, dio 2 pasos y se volvió. Ha estado aterrorizado de decírselo durante 3 meses. Hemos estado viéndolo armarse de valor durante 3 meses. Y lo que hace con ese miedo cuando finalmente sale es arrodillarse frente a una lámpara. Steele y pedirle matrimonio. Steele a un objeto de decoración. Lo sé, dijo Rue, soy consciente, estuve allí. Steele volvió a sentarse. Parecía agotado de una manera que no tenía nada que ver con el cansancio. Ella no le va a decir que sí a una lámpara. No, asintió Rue, no lo hará. Tiene que pedírselo a ella de verdad. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que le llevará? Rue cerró los ojos. No tengo ni idea, pero sospecho que ambos vamos a descubrirlo.
Por la mañana, Flora había escrito un informe completo del incidente y luego lo había escondido inmediatamente dentro del forro de su abrigo, lo que significaba que técnicamente no estaba en la bitácora y por lo tanto no era técnicamente un documento de seguridad, lo que significaba que podía escribir lo que quisiera en él, algo que no examinó demasiado de cerca. También, a la fría luz del amanecer, había desarrollado una teoría. La lámpara no había sido aleatoria. Theo la había llamado firme, fiable, aquello que iluminaba sin que se lo pidieran. Le había hablado con el vocabulario preciso de un hombre que describe con mucho cuidado lo que encuentra más valioso en otra persona. Una persona que no era una lámpara. La propuesta no había sido para la lámpara. La propuesta había sido un ensayo. Estaba aterrorizado por el rechazo. Así que estaba practicando con cosas que no podían decir que no. Esto era, pensó Flora, o lo más romántico que había presenciado en su vida, o una clara evidencia de que el rey necesitaba un médico. Escribió, claramente necesita un médico, en su bitácora, y luego se quedó sentada mirándolo durante mucho tiempo antes de escribir, o posiblemente solo alguien que diga que sí, debajo. Luego tachó la segunda línea. Luego la volvió a escribir. Capítulo 3. Se desarrolla un patrón. Noche 2. Las cortinas de terciopelo carmesí. Aíslas al mundo, les dijo Theo, con la cara hundida en los pesados pliegues. Haces que la guarida sea segura. Quiero esconderme dentro de ti para siempre. Luego intentó meterse dentro de las cortinas. Esto salió mal. Se enredó en los lazos de borlas doradas. Pasó 4 minutos luchando con una creciente pérdida de dignidad y se retiró a su habitación, derrotado por la tapicería. Entrada de la bitácora. El sujeto se enredó físicamente en el objeto de su afecto. No necesitó ayuda. Propuesta rechazada por la gravedad y la mala planificación. Nota secundaria. La determinación del sujeto para completar la propuesta, incluso mientras estaba activamente atrapado en las borlas, fue objetivamente impresionante. No es relevante. Noche 3. Sir Reginald el Valiente. La armadura en el nicho este. Protege sin agobiar, le dijo Theo a las sombreras, puliéndolas con la manga. Tus muros son impenetrables, pero no eres frío. Lo entiendo. Déjame pulirte. Pulió durante 10 minutos. Su manga estaba gris al final. Regresó a la cama con el aire de un hombre que había hecho lo mejor que pudo. Entrada de la bitácora. El sujeto pulió la armadura durante 10 minutos, brazo cansado. El sujeto regresó a sus aposentos. La armadura no cambió. Noche 4. Un helecho en maceta en el solarium. Entrada de la bitácora. El sujeto regó el helecho. Le dijo, «Creces donde te plantan». Lloró un poco. No se dio cuenta de que lloraba. Esto se está volviendo emocionalmente complejo. Solicito reasignación. Nota. La solicitud de reasignación no es real. No estoy solicitando reasignación. Durante el día, la señora Gable notó algo. Su Majestad ha estado atendiendo a la duquesa Eleanora, le dijo a la subama de llaves en un tono que sugería que estaba tratando de encontrar una explicación caritativa. Le ajusta la pantalla todas las mañanas, se asegura de que esté nivelada. Quizás ha desarrollado una sensibilidad estética, ofreció la subama de llaves. Pulió su base. Silencio. Con la manga. Más silencio. Salió de sus aposentos a las 7 de la mañana en bata y pulió la base de latón de la lámpara del pasillo este con la manga. Luego se quedó allí un momento mirándola. Luego volvió a entrar. La subama de llaves pensó en ello. Quizás se siente solo. «Es el rey», dijo la señora Gable como si eso respondiera a la pregunta, aunque no lo hacía. Al final de la semana, el personal doméstico había decidido colectivamente que su majestad, por razones que era mejor no examinar, se había apegado emocionalmente a la duquesa Eleanora. Los mozos de cocina habían comenzado a dejar pequeñas flores cerca de la base de la lámpara como ofrenda. Una de las doncellas más jóvenes había intentado quitar el polvo a la duquesa Eleanora, con especial esmero como gesto de respeto a los sentimientos del rey. Estaba tan nerviosa que había golpeado la lámpara ligeramente y pasó 20 minutos restaurando cuidadosamente su ángulo exacto,
aterrorizada de que el rey lo notara. El rey, de hecho, lo había notado. Él mismo había corregido el ángulo esa noche con la precisión de un hombre que tenía fuertes sentimientos al respecto. Flora había observado todo esto y había escrito en su bitácora, gestionando situación de contención secundaria. La duquesa Eleanora se ha convertido en un punto de referencia del castillo. El personal de cocina deja tributos florales. Esto no estaba previsto. Modificando el plan. Luego, debajo, se dio cuenta de que la lámpara estaba desviada 2 grados. En 6 meses, nunca se ha dado cuenta de que su té está frío. Relevancia para la seguridad poco clara. Luego vino la noche 5, la escoba. Flora estaba haciendo inventario en el armario de suministros. Jabón de lejía, cera de abejas, bloques de cedro, evaluación estratégica de los puntos ciegos de las estanterías. Entonces oyó abrirse la puerta. Se apretó en el hueco entre la estantería y la pared y observó a través de los trapos. Theo entró, con los ojos vidriosos y los movimientos líquidos. Se detuvo ante la escoba, apoyada en la pared del fondo. Una escoba de trabajo sencilla, con las cerdas de paja gastadas y el mango oscurecido por años de manos. Se acercó a ella con una urgencia que distinguía esta noche de las demás. Se arrodilló, se inclinó, inhaló. Tú, susurró, eres práctica, trabajas duro. No necesitas ser admirada para ser excelente. Simplemente lo eres. Otra lenta inhalación. Sus ojos se cerraron. Y hueles maravillosamente. A resiliencia y romero. El suelo se inclinó. Romero. Su aroma. Se frotaba el aceite en las muñecas cada mañana para calmar sus nervios. Lo había hecho esa misma mañana antes de una conversación difícil con la señora Gable sobre el inventario del ala este. Se adhería a su piel, a su cabello, a su delantal. Se adheriría a la escoba que había usado todos los días durante 6 meses. En el espacio de la manada, Rue se quedó muy quieta. Steele, que había estado caminando de un lado a otro, se detuvo. Rue, lo sé. Él sabe. No sabe que sabe, pero sabe, dijo Rue. Su voz era tranquila. No la quietud del sueño, sino la quietud de algo que se asienta en su lugar. Steele se sentó. Simplemente se sentó allí mismo, en medio del espacio metafísico, y se cubrió la cabeza con las patas. La lámpara era su deber de guardia. Las cortinas eran su protección. La armadura era la forma en que ella se mantenía entera. Y ahora él la está oliendo literalmente en una escoba. Le ha estado proponiendo matrimonio a ella todo el tiempo. Rue dijo que él simplemente no sabía que era ella. Lo sabía, dijo Steele, con la voz ahogada por las patas. En algún nivel siempre lo supo. Flora observó a Theo levantarse de la escoba, sacudirse las rodillas con un movimiento digno, totalmente en desacuerdo con lo que acababa de hacer, y salir del armario con el mismo suspiro de decepción que ahora había catalogado en 5 objetos diferentes. Esperó hasta que sus pasos se desvanecieron. Esperó 2 minutos adicionales porque le temblaban las manos. Luego se sentó en un cubo de jabón de lejía y escribió en su bitácora, con una letra ligeramente desquiciada, entrada 47, sujeto proponiendo matrimonio a una escoba. La escoba huele a romero. Mi romero. Esto ya no es un evento neurológico, es una declaración de amor dirigida a todo menos a mí. Está aterrorizado de lo real. Así que ensaya con objetos que no pueden rechazarlo. He matado hombres con horquillas, me he infiltrado en cortes, mapeado puntos ciegos, vivido dentro de disfraces hasta que no podía recordar cómo se sentía mi propia cara. Y un hombre acaba de inhalar una escoba porque olía a mí. Y estoy sentada en un cubo de jabón teniendo lo que parecen ser sentimientos al respecto. Plan. Voy a enseñarle. Nota secundaria. La escoba ha sido un mejor receptor romántico en 5 noches que la mayoría de la gente en toda una vida. Elijo no examinar lo que esto significa. Noche 6. El sillón de la biblioteca. Tu apoyo es inquebrantable, le dijo Theo al sillón de cuero. Me recoges cuando caigo. Flora estaba observando desde detrás de una estantería cuando lo oyó. El tintineo de las llaves de la señora Gable acercándose desde el pasillo este.
Salió de detrás de la estantería antes de que el pensamiento se formara por completo, agarrando a Theo del brazo y haciéndolo girar hacia las escaleras de servicio. Él estaba dócil, sumiso, con los ojos todavía vidriosos. Su Majestad, por aquí. La silla, murmuró, no había terminado. Tiene un soporte lumbar excepcional. La silla sobrevivirá a tu ausencia. No sabes eso, dijo con la dignidad ofendida de un rey sonámbulo al que arrastran lejos de los muebles en los que está emocionalmente invertido. Tiene sentimientos. Flora lo empujó a través de la puerta de servicio justo cuando la lámpara de la señora Gable doblaba la esquina y los apretó a ambos contra la estrecha pared de la escalera. Piedra a un lado, madera al otro, un solo candelabro de pared arriba. El pecho de Theo contra su hombro, cálido a través de la seda, su respiración profunda y uniforme, su cabeza levantándose de lado hasta que su mejilla descansó contra la sien de ella. Olía a sueño y sándalo, su pulso era lento y tranquilo. Flora, murmuró, con los ojos aún cerrados, todavía sumido en lo que fuera que estuviera soñando. Estás aquí incluso cuando estoy dormido. Shh, dijo ella. Su corazón estaba haciendo algo que no iba a catalogar. No ahora. Iba a decirle algo a la silla. A ti, dijo él. Creo. Sigo intentando decirlo. Los pasos de la señora Gable se detuvieron en la biblioteca. La luz de la lámpara jugaba en el hueco de la parte inferior de la puerta. Podemos hablar de ello más tarde, dijo Flora en voz muy baja. Siempre dices más tarde, dijo Theo, aparentemente desde un nivel de conciencia que todavía registraba el tiempo. El más tarde nunca llega. Llegará, dijo ella. Lo prometo. La señora Gable siguió su camino. Flora se quedó en la oscura escalera con la mejilla del rey contra su sien y sus manos en sus brazos para mantenerlo erguido. Y pensó, más tarde, pensó, haré que llegue. No escribió esto en la bitácora, lo guardó en un lugar al que las bitácoras no podían llegar. En la manada, Rue y Steele no dijeron nada. Se sentaron juntos en la oscuridad, flanco con flanco, y respiraron. Capítulo 4. La investigación. Marcus, el beta de la manada Luna de Plata y el amigo más antiguo de Theo, se enteró del sonambulismo en la noche 8. Había estado haciendo sus rondas, deberes de beta, controles perimetrales, el tipo de diligencia que mantenía a la manada segura y daba a sus miembros la comodidad de saber que alguien estaba prestando atención. Entonces dobló una esquina y encontró a su rey arrodillado frente a un jarrón decorativo, diciéndole que admiraba su elegante capacidad de contención. Marcus se quedó allí durante 30 segundos completos. Luego se retiró muy silenciosamente a sus propios aposentos, se sirvió un vaso de algo fuerte y se quedó mirando el techo hasta la mañana. Encontró a Flora en el desayuno en el comedor de sirvientes, donde comía gachas con la eficiencia concentrada de una mujer con un horario. Se sentó frente a ella, se miró las manos, la miró a ella y dijo, «Lo vi anoche». Flora no levantó la vista de sus gachas. «¿Qué objeto?» «Un jarrón», le dijo que admiraba su elegante capacidad de contención. Marcus la miró fijamente. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» La noche 2 fueron las cortinas. Finalmente levantó la vista. «Lo he estado documentando». «Por supuesto que sí». Se frotó la cara. «Flora, está enamorado de ti». «Lo sé». «Le está proponiendo matrimonio a los muebles, porque tiene demasiado miedo de proponértelo a ti». «Lo sé». «Tienes que...» «Tengo un plan», dijo ella. «Vete, Marcus». Marcus se fue, pero a partir de ese momento se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado, doblando una esquina para encontrar a Theo a mitad de una propuesta a un sujetalibros, apareciendo en el jardín justo cuando Theo huía del montón de compost, rojo brillante, materializándose en las puertas en momentos que requerían que tuviera conversaciones muy detalladas con sus propios cordones de zapatos. Él era, como le diría más tarde a la gente, simplemente un navegante muy desafortunado. No lo era. Estaba preocupado por su rey y su capitana y por el tipo muy específico de desastre que ocurre cuando dos personas que son extremadamente competentes en todo lo demás son completamente inútiles en esto.
Draco, el anciano supremo de la manada Luna de Plata, había notado las huellas. Era antiguo, preciso y profundamente desconfiado de cualquier cosa que perturbara el orden que había pasado toda una vida manteniendo. Había servido bajo 3 reyes. Creía que la tradición no era una preferencia, sino una necesidad estructural. La columna vertebral que impedía que una manada colapsara en el caos. El comportamiento reciente del rey, sus paseos nocturnos, el ajuste de muebles, una cualidad vidriosa en las sesiones del consejo que sugería que no estaba del todo presente, era para Draco evidencia de inestabilidad. Y la inestabilidad en un rey era un contagio. Encontró a Flora en las cocinas. Tus huellas de botas, dijo sin preámbulos, se han encontrado en el ala real repetidamente por la noche. Flora bajó la mirada. Dejó que sus hombros se ablandaran en una postura de sirvienta. Su mano se deslizó hacia la daga escondida detrás de la bandeja de pan que llevaba. Me estaba viendo con alguien, anciano. Un guardia. El primo de Marcus, el Beta. Me ha estado cortejando. Los ojos de Draco se entrecerraron. Marcus. Me pidió que lo mantuviera en secreto. Flora bajó la vista, dejó que un rubor subiera a sus mejillas. Sé que es impropio, solo me gusta estar cerca de donde duerme el rey. Se siente seguro. El silencio tenía textura. Draco la examinaba a ella, Flora examinaba el pan. Te detendrás, dijo finalmente, o haré que te destinen a los puestos fronterizos. Sí, anciano. Se fue. Flora esperó hasta que sus túnicas desaparecieron por la esquina. Luego exhaló tan fuerte que casi se le cae la bandeja del pan. Había ganado tiempo. En el espacio de la manada, Ru se desenroscó de su apretado ovillo de tensión. Te creyó. Creyó lo que quería creer, pensó Flora en respuesta. Quería una explicación simple. La obtuvo, pero ahora está observando. Sí, lo está. Escribió en su bitácora. Draco se está acercando. El plan se acelera. Tengo que enseñarle a Theo a decirlo despierto antes de que Draco decida que no es apto para gobernar. Tengo quizás 2 semanas. Luego, debajo, más pequeño. He dejado que esto sea lento porque lento se sentía más seguro. No era más seguro, solo era más lento. Capítulo 5. Las lecciones. Lo encontró en el jardín la tarde siguiente y se sentó en el banco sin coger la paleta. Theo, dijo, necesitamos hablar de los muebles. Él se congeló con la mano sobre una ramita de tomillo. El color se le fue del rostro en una lenta y visible ola. Los pulgones. Quería preguntarle a la lámpara, dijo Flora, a las cortinas, a Sir Reginald, al helecho, a la escoba, especialmente a la escoba. Al sillón con el soporte lumbar excepcional. He estado observando. Lo he estado documentando. Levantó brevemente la bitácora. Lo sé todo. Theo se sentó pesadamente en el banco. Se cubrió la cara con las manos. Hubo un silencio muy largo. Flora, dijo finalmente desde detrás de sus palmas. Siento mucho que hayas tenido que ver eso. No te disculpes conmigo, dijo ella. La escoba merece la disculpa. La oliste. Lo sé. Le dijiste que olía a resiliencia. Lo sé. Es una escoba, Theo. Lo sé. Él levantó la vista. Su rostro estaba mortificado, indefenso, y debajo de ambas cosas, tan crudo que ella tuvo que esforzarse para no apartar la mirada. Sé lo que he estado haciendo, en su mayoría. La parte de dormir no pude evitarla, pero sé por qué, y sé por qué no puedo hacerlo cuando estoy. Se detuvo, comenzó de nuevo. Cuando te miro, las palabras simplemente se evaporan. ¿Por qué? Él guardó silencio por un momento. Cuando habló, salió plano y preciso, como lo hacen las cosas cuando alguien ha pensado en ellas tantas veces que toda la suavidad se ha desgastado. Porque si te lo pido y dices que no, tengo que despertarme cada día después, sabiendo que busqué lo mejor de mi vida y fallé. Los ancianos lo sabrían, la manada lo sabría, tú lo sabrías, y yo todavía tendría que proteger a la manada y dirigir las audiencias y ser el rey. Contigo todavía allí, habiendo dicho que no. No creo que pudiera hacer eso. Flora lo miró durante mucho tiempo. Practicarás, dijo ella.
¿Qué? Has estado practicando con objetos. En su lugar, practicarás conmigo. Cada día me mirarás y dirás lo que quieres decir, y yo esperaré. Iremos tan lento como necesites. Él la miró como si hubiera dicho algo en un idioma que reconocía pero que no había hablado en mucho tiempo. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué? Dijo Flora, lo cual no era una frase completa, y era lo más honesto que había dicho en 6 meses. Mereces la práctica. Empieza mañana, algo pequeño. En el espacio de la manada, Steele se había quedado completamente quieto por primera vez que Flora recordaba. Estaba simplemente sentado allí, mirando a Rue con la expresión de un lobo que ha esperado mucho tiempo y finalmente puede ver el final de la espera. Rue le devolvió la mirada. No digas nada, dijo ella. Sé lo que vas a decir, no lo hagas. No iba a decir nada, dijo Steele. Ibas a decir por fin. Iba a decirlo muy bajo. No lo hagas. No lo hizo, pero su cola se movió. La lección 1 tuvo lugar un miércoles. Theo llegó al jardín, se sentó en el banco y miró directamente a Flora durante 10 segundos consecutivos. Ella los contó antes de soltar. Tu pelo está muy bonito hoy. Y levantarse inmediatamente y caminar hacia el montón de compost a gran velocidad, donde se quedó durante 22 minutos, examinando las tasas de descomposición con un intenso interés artificial. Flora escribió: Día 1, contacto visual, 10 segundos. Cumplido. Tu pelo está muy bonito hoy. Salida inmediata vía compost. Progreso, no nulo. Nota secundaria. Marcus pasó por el jardín 2 veces durante este intercambio, fingiendo inspeccionar el muro. Es el peor espía de la manada. Marcus, para que conste, no estaba inspeccionando el muro. Estaba tratando de averiguar si Theo finalmente había dicho algo real y si Flora había respondido. Y lo estaba haciendo fingiendo tener un interés profesional en la mampostería del muro del jardín este, que estaba bien y no necesitaba nada de él. Había oído tu pelo está muy bonito hoy, y había visto a Theo huir al compost, y se había alejado con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión de profundo sufrimiento. Lección 2, jueves. Theo logró decir, tengo algo en mi cajón, antes de desviarse a una discusión de 18 minutos sobre el cajón mismo, su construcción de caoba, las uniones de cola de Milano, la historia de los artesanos que lo habían hecho en 1789 y si la técnica alemana o francesa producía mejores guías de cajón en climas húmedos. Flora asintió y hizo preguntas sobre las uniones porque era una profesional y porque podía ver la forma de la caja del anillo presionando contra el lino de su bolsillo del pantalón todo el tiempo, y porque había decidido que, sin importar el tiempo que esto tomara, ella lo tenía para dar. Bitácora, día 2. Tema, cajones. Duración, 18 minutos. Anillo presente en el bolsillo, no desplegado. Precisión técnica del discurso del sujeto sobre uniones, alta. Marcus apareció en el arco, vio al sujeto discutiendo sobre cajones, hizo contacto visual directo conmigo y luego se fue sin decir una palabra. Decisión correcta. Lección 3, el domingo siguiente. Theo trajo el anillo. Se quedó en su bolsillo. Lo sostuvo a través del lino, con los nudillos blancos, mientras tenían una conversación de 15 minutos sobre las babosas. Dijo que las babosas estaban subestimadas por su persistencia y determinación, que son cualidades que encuentro profundamente admirables en criaturas que enfrentan obstáculos significativos. Sus ojos se desviaron hacia la cara de ella 3 veces durante esta frase. Flora escribió: Día 6. Babosas. Anillo presente, audible en el bolsillo. La pequeña caja de terciopelo hace un sonido específico cuando se aprieta. La admiración del sujeto por la persistencia de las babosas transparentemente no es sobre las babosas. Casi usa la palabra tú. No presioné. Dejé que se quedara con las babosas. Lección 4. Lluvia. Se sentaron en el cobertizo del jardín, la lluvia tamborileando en el techo, el aire espeso con petricor y cedro, y el olor a romero flotando desde el jardín mojado. Theo sostuvo ambas manos de ella en las suyas.
La caja del anillo estaba en su bolsillo. Sus pulgares se movían en lentos círculos sobre sus palmas. Flora, dijo él. La lluvia lo hizo más fácil. Nadie podía huir con la lluvia. Tú haces que la guarida sea segura, no las cortinas. Tú. Cuando estoy cerca de ti, esa cosa en mi pecho que siempre está preparada para algo, se relaja. Ella lo miró a la tenue luz del cobertizo, ojos marrones y verdes, su rostro sin su armadura. Lo sé, dijo ella en voz baja. Yo también lo siento. Quiero ser eso para ti, dijo él. La cosa que te permite relajarte, aunque sé que soy... Se detuvo. Ridículo, ofreció ella. Iba a decir no soy bueno en esto. Estás mejorando. Él miró sus manos. Mañana, dijo él. Mañana, asintió ella. La lección 5 cayó en un jueves que Marcus describiría más tarde como genuinamente terrible de presenciar. Theo había practicado. Flora podía decirlo. Había una cualidad particular en su caminar cuando repasaba las líneas en su cabeza. Un ligero ritmo, la boca casi moviéndose. Tenía el anillo en el bolsillo. Tenía la mirada de un hombre que ha decidido saltar de un acantilado y está tratando de no mirar hacia abajo. Se paró frente a ella en el jardín. Abrió la boca. Te amo, dijo clara y completamente. Las palabras resonaron en el muro del jardín y asustaron a un mirlo que estaba en el romero. Luego entró en pánico. Cayó de rodillas, agarró una paleta y comenzó a desherbar a un ritmo frenético mientras daba, a un volumen creciente, una conferencia detallada sobre la fijación de nitrógeno, la aireación del suelo, los efectos adversos de la compactación en el desarrollo de las raíces y el papel subestimado de las lombrices de tierra en los ecosistemas de jardines sostenibles. Flora se rió. No pudo evitarlo. Fue una risa real, brillante y libre, del tipo que no ocurría con suficiente frecuencia, del tipo que surge al ser sorprendido por algo maravilloso. Resonó por todo el jardín. Theo dejó de desherbar. La miró, sucio hasta los codos, con el pelo en la cara, la paleta en la mano, y ella observó cómo algo cambiaba en su expresión. El pánico, y debajo del pánico, algo más. Algo que se dio cuenta de que la risa no era una burla, que reconoció el sonido específico de alguien tan encantado contigo que no puede contenerlo. Él sonrió, lento, radiante, un poco aturdido. Lo hice, dijo. Lo hiciste, dijo ella, todavía sonriendo. Y te reíste. Porque inmediatamente empezaste a hablar de lombrices de tierra. Estaba manejando mi ansiedad discutiendo sobre lombrices de tierra a máximo volumen. Es un mecanismo de afrontamiento válido. Pero él estaba sonriendo ahora, con suciedad en la mejilla, mirándola como si fuera lo más clarificador en su paisaje. Mañana, lo haré bien mañana. Claro que sí, dijo ella, pero escribió en la bitácora esa noche, con una letra que no era del todo firme. Lo dijo despierto, lo dijo y fue real, y luego habló de lombrices de tierra durante 4 minutos. Y me reí tanto que me dolían las costillas y él me miró como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Voy a tener que averiguar de qué tengo miedo, porque él ha estado aprendiendo a ser valiente y yo he estado observando. Y en algún punto de la observación he dejado de estar segura de dónde termina la misión y dónde empieza la verdad. He sido invisible durante mucho tiempo. Se convirtió en toda mi identidad. La guardia que no estaba allí, la capitana que nadie podía ver venir. Y ahora hay un hombre arrodillado en mi jardín hablando de lombrices de tierra. Y creo que quiero ser vista por él, específicamente. No sé qué cuesta eso todavía. Creo que estoy a punto de averiguarlo. Capítulo 6. La audiencia. Draco convocó la sesión al amanecer. Flora se enteró a medianoche. Marcus, con el rostro sombrío, apareció en la entrada del pasillo de sirvientes. Draco había reunido a 6 de los 9 ancianos. La moción, la estabilidad mental del rey estaba en duda. La resolución, compromiso inmediato con la princesa Kalin de Cresta de Piedra para demostrar su aptitud y asegurar la alianza. Tiene hasta el amanecer, dijo Marcus. Después de eso, Draco tiene los votos.
Flora pasó una hora caminando por el perímetro del jardín este, sola en la oscuridad. No pensó en el plan. El plan había sido quedarse hasta que Theo pudiera decirlo por sí mismo. Dejar que llegara a ello consciente y seguro. Observar desde las sombras mientras él caminaba hacia su propio coraje. El plan ya no era posible. Pensó en lo que significaba salir de la sombra y quedarse fuera. Pensó en las instrucciones de la señora Gable el primer día. Fácil de olvidar. Pensó en cómo había sido fácil de olvidar durante 6 meses y cómo, en algún momento, había empezado a desear no serlo. Pensó en cómo desear no ser fácil de olvidar era aterrador, porque ser fácil de olvidar era seguro. Lo fácil de olvidar no tenía rostro. A lo fácil de olvidar no se le podía hacer daño. En el espacio de la manada, Rue habló, lo cual hacía raramente y sin suavidad. Tú también has estado practicando, dijo Rue, viéndolo practicar a él, aprendiendo que querer ser vista no es lo mismo que ser vulnerable a las personas equivocadas. Todavía cuesta algo, pensó Flora. Sí, dijo Rue, lo cuesta. ¿Vas a dejar que eso te detenga? Flora fue a las audiencias. El gran salón estaba frío, como lo están las habitaciones que nunca están del todo cálidas. Muros de piedra colgados con tapices de victorias territoriales. Antorchas que ardían sin dar calor. Draco se encontraba en el centro de los ancianos reunidos, su voz llegando hasta las vigas con la precisión de un hombre que había pasado décadas asegurándose de ser escuchado. La evidencia es clara, dijo Draco. El rey deambula por su propio castillo hablando con los muebles. Está distraído. Es inestable. Un rey que no puede gobernar su propia mente no puede gobernar una manada. Theo estaba de pie ante ellos, pálido, rígido, sus hombros cargando cada onza de peso que siempre llevaba y negándose a dejarlo. No miraba a Draco, miraba las sombras al borde del salón, buscando. No es inestable, dijo Flora. Salió de la sombra y caminó por el centro del salón. Todas las cabezas se giraron. Los ojos de Draco la encontraron y se volvieron planos. La chica de la lavandería, dijo. ¿Te atreves? Me atrevo, dijo Flora. He estado atreviéndome a cosas desde antes de que te dieras cuenta de que existía, anciano, que era la idea. Llegó hasta el médico, el doctor Eris, que conocía a Theo desde la infancia, y tenía el tipo de rostro que lo había visto todo y encontraba la mayor parte interesante. Le tendió la bitácora. Él la tomó. Lee desde la entrada 1, dijo ella. En voz alta, por favor. El doctor Eris abrió la bitácora. Se ajustó las gafas. Comenzó a leer con la voz seca y precisa de un hombre para quien la observación científica era una práctica sagrada. Entrada 1. Sujeto propuso matrimonio a lámpara de pie de latón, citando firmeza y cualidades iluminadoras. Sujeto ajustó la pantalla de la lámpara con la deliberación cuidadosa de un hombre que inclina el sombrero de una dama. Propuesta rechazada por el objeto. Pantalones de dormir del sujeto, seda azul, irrelevante para la evaluación, anotado de todos modos. Silencio. El doctor Aris pasó una página. Entrada 2. Sujeto se enredó físicamente en las borlas de la cortina durante la propuesta. No necesitó ayuda. Propuesta rechazada por la gravedad y la mala planificación. Un sonido desde el fondo del salón que podría haber sido una risa reprimida. Entrada 4. Sujeto propuso matrimonio a helecho en maceta. Le dijo, creces donde te plantan. Sujeto lloró brevemente. No se dio cuenta de que lloraba. Relevancia para la seguridad poco clara. Relevancia emocional alta. Otro sonido. La anciana Maeve, la más vieja y silenciosamente astuta de los 9, tenía la mano sobre la boca. Entrada 5. Sujeto se acercó a la escoba de limpieza. Inhaló. Declaró que la escoba olía a romero y resiliencia. Evaluación. El sujeto no está proponiendo matrimonio a objetos. El sujeto está proponiendo matrimonio a cualidades, específicamente mis cualidades. La escoba huele a romero porque la uso todos los días. El sujeto me ha estado proponiendo matrimonio durante 5 noches mientras dormía. Simplemente no sabía que era yo. El salón estaba en silencio. El silencio particular de una habitación
donde todos acaban de entender algo simultáneamente. El rostro de Draco era una tormenta controlada. Documentaste esto y no dijiste nada. Permitiste. Le enseñé, dijo Flora, porque no estaba roto y no estaba loco. Tenía miedo. Miedo de que si preguntaba y fallaba, tendría que vivir en el espacio entre lo que quería y lo que era posible por el resto de su vida. Miró a Draco directamente. Usted no conocería ese miedo, anciano, porque la tradición siempre le ha dicho exactamente qué querer. Él no tuvo ese lujo. Se metió la mano en el vestido y sacó su sello de comisión, el sello de capitana, lobo y corona en plata y oro, colgado de una cadena que había estado contra su piel durante 6 meses de invisibilidad. Lo levantó. Por un momento, lo sintió. Las dimensiones exactas de lo que estaba renunciando. 6 meses siendo nadie, 1 año siendo la sombra en la torre, toda su identidad profesional, la mujer que siempre estaba ya allí, que no podía ser encontrada porque nunca se había ido oficialmente. Si daba un paso adelante ahora, nunca más sería fácil de olvidar. También, se dio cuenta, había dejado de querer serlo. Soy la capitana Flora Knight de la Guardia Real, dijo. He mantenido a este rey con vida durante 3 años, incluyendo un incidente con una horquilla que es mejor que no conozcan. He vivido en los puntos ciegos de este castillo durante 6 meses, mapeando cada vulnerabilidad para que él no fuera vulnerable. No soy una sirvienta, soy su escudo. Y les digo como su capitana, como su guardia, como la mujer que ha estado en este castillo cada noche mientras ustedes estaban seguros en sus fincas, que no es inestable, está enamorado, y esa distinción importa. El salón apenas respiraba. Su Majestad, dijo, y se giró para mirar a Theo. Él ya la estaba mirando. La había estado mirando desde que salió de la sombra. Su rostro estaba completamente abierto. Orgullo y terror y reconocimiento, y algo que había estado esperando mucho tiempo para dejar de esperar. Se metió la mano en el bolsillo. Caminó hacia ella, pasando a los ancianos, a Draco, al trono, a través del suelo de piedra, y se detuvo frente a ella. Y entonces se arrodilló, no dormido, sino total, completa, aterradoramente despierto. Entrada 44, dijo, y su voz era clara, aunque sus manos temblaban tanto que el anillo reflejaba la luz de las antorchas en destellos inestables. Flora Knight, he estado tratando de decir esto durante 6 semanas, y 1 semana, y 6 noches. ¿Quieres casarte conmigo? No con la lámpara, no con la escoba. Contigo. La mujer que vive en los puntos ciegos del castillo y guarda mi sueño y huele a romero, y me enseñó que practicar no es lo mismo que fracasar. Flora abrió la bitácora. Encontró una página en blanco. Destapó su pluma y escribió frente a todo el consejo de ancianos con su letra más precisa y profesional. Entrada 44. Sujeto propuso matrimonio al destinatario correcto. Propuesta aceptada. Sujeto perdonado por todos los incidentes relacionados con muebles. El sujeto es, como se señaló anteriormente, magnífico. Arrancó la página y se la entregó. Sí, dijo ella. Absoluto desastre. Sí. Él le deslizó el anillo en el dedo. Se levantó. Presionó su frente contra la de ella, ambos respirando. Y en el espacio de la manada, Steele y Rue se apretaron, flanco con flanco, y Rue finalmente, en silencio, se permitió quedarse quieta. Draco retiró su moción. Su expresión sugería la de un hombre que se había tragado un limón y tras reflexionar, decidía encontrarlo educativo. La boda fue en el jardín. No podría haber sido en ningún otro lugar. La princesa Kalin de Cresta, de Piedra, envió una carta. Gracias a todas las deidades disponibles. Estoy enamorada de mi mozo de cuadra y he estado tratando de averiguar cómo decírselo a mi padre durante 8 meses. Han resuelto el problema limpiamente. Felicidades por casarse con un hombre que le propuso matrimonio a una lámpara. Lo digo con total sinceridad. Que sus lámparas sean siempre firmes. La duquesa Eleanora se encontraba al final del pasillo como la más improbable de las testigos de honor. La habían pulido para la ocasión. Su pantalla había sido ajustada al ángulo óptimo.
Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, una ráfaga de viento barrió el arco. Definitivamente viento, probablemente no Marcus con un abanico de hojas de palma. No había pruebas, y la duquesa Eleanora se inclinó lenta, inevitable, dramáticamente hacia un lado, llevándose consigo una pequeña mesa decorativa en un colapso de latón y seda que resonó en las paredes del jardín. Toda la congregación, incluyendo a la anciana Maeve, el personal de cocina y 4 guardias que técnicamente estaban de servicio, rieron hasta que los pájaros abandonaron la lavanda. Incluso Draco hizo un sonido que técnicamente no era una sonrisa, aunque ocupaba su territorio aproximado. Flora escribió en la bitácora esa noche: Entrada 51. La lámpara se opuso al matrimonio. Lámpara desestimada. Sujeto actualmente dormido, sonriendo. Evaluación de amenazas. Ninguna. Estado. Óptimo. Capítulo 7. El cuarto de los niños. 5 años después, el cuarto de los niños era un desastre, como lo son los cuartos que se viven de verdad. Juguetes distribuidos según la teoría del caos. Una huella de mano pegajosa en la moldura del techo que había alcanzado el estatus de monumento. 2 pequeños humanos finalmente inconscientes en sus cunas después de un día de tratar el ala este como una pista de obstáculos personal. Theo estaba en el centro de todo, dormido de pie, arreglando cojines en forma de corazón torcido en el asiento de la ventana. Suave, murmuró. De apoyo. Soportas el peso sin quejarte. Hueles a hogar. Flora se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observando. Había estado estresado por la auditoría de los ancianos. Los viejos hábitos, aparentemente, eran constitucionales en lugar de condicionales. Se giró hacia el oso de peluche de Sage, que había sido dejado en el suelo, con la autoridad abandonada de una personita que se había quedado dormida a mitad del juego. Y tú, susurró Theo, proteges a los pequeños. Eres feroz aunque seas pequeño. Cásate conmigo. Ya está casada contigo, dijo Flora. Theo parpadeó, se orientó, la encontró en la puerta y sonrió. Esa sonrisa específica y desprotegida, la que había comenzado en un jardín sobre menta y una risa improbable, y no había perdido ni una sola cosa en 5 años. Así es, dijo él, qué suerte la mía. Cruzó la habitación, pasando por encima de un caballo de madera y 2 conejos de tela, y tomó su mano. El anillo, ahora rayado, gastado en su piel. La llevó al asiento de la ventana, con cojines en forma de corazón y todo. ¿Cuál es el veredicto?, preguntó, sentándose a su lado, con la cabeza en su hombro. Ella sacó la bitácora. El mismo libro, diferente cubierta. Grabado con sus iniciales ahora. Vivido. La columna vertebral reparada 2 veces. Destapó su pluma. Entrada 312. Sujeto propuso matrimonio a cojines y oso de peluche. Citó apoyo, protección y el olor a hogar. Las 3 son descripciones precisas del sujeto. El sujeto sigue siendo un idiota magnífico. El sujeto sigue siendo mío. Los cojines permanecen diplomáticamente no comprometidos. La tetera de la cocina me ha estado mirando mal durante 3 semanas, investigando. Cerró el libro. Afuera, el jardín estaba exactamente tan cubierto de maleza como debería estar. La menta, habiendo ganado finalmente de manera concluyente. Mañana, murmuró Theo, ya medio dormido. Voy a proponerte matrimonio como es debido. Despierto. Flores. Un discurso. He estado trabajando en el discurso. ¿En tu cabeza? ¿Cuándo? Durante las audiencias de aranceles. Es muy bueno. Estoy segura de que es muy romántico. Vocabulario extremadamente profesional. Lo esperaré con ansias, dijo ella en su cabello. Ambos sabían que él se despertaría a la mañana siguiente y le propondría matrimonio al perchero del pasillo, porque tenía una postura excelente y había sido extremadamente fiable, sosteniendo sus capas sin quejarse. Ambos lo sabían, y a ninguno de los dos le importaba. En el espacio de la manada, Steele y Rue dormitaban entrelazados, flanco con flanco, con las colas ligeramente superpuestas, soñando el mismo sueño cálido y constante
que habían estado soñando durante 5 años. Steele había dejado de caminar de un lado a otro. Rue había dejado de vigilar las salidas. No quedaba nada que esperar. Ya estaban allí.